Entonces es un parapolítico condenado teniendo un abogánster para que busque después paramilitares que van a beneficiar a una persona que está presuntamente relacionada con el mundo paramilitar. Algo bastante diciente, Alfredo. O sea, este mundo de lo que es el juicio del expresidente está muy rodeado por todo lo que sería la criminalidad. Delincuencia. La oficina de Envigado, los paramilitares, Sí, el bloque metro, paracos, narcotráfico. criminales, ¿no? Absolutamente la gran mayoría, hasta el propio primo, que también sentó a hablar, pero vuelvo y repito, es un parapolítico condenado buscando un abogánster que va a buscar paramilitares para beneficiar a quién, a Uribe, para desestimar que sus relaciones con el paramilitarismo. Mire, este primer primo, Mario Uribe, primer primo de Álvaro Uribe Vélez, como usted lo referenciaba, Felipe, condenado por parapolítica, terminó viviendo, mire usted, el tipo sale de la cárcel, donde estuvo con otra serie de senadores, de representantes, aquí en la Picota de Bogotá, un combo, eso parecía que fuera una comisión del Congreso de la República, todos metidos ahí en la cárcel de la Picota, eso sí, a manteles, con todos los juguetes. Todos los juguetes, ahí estaban presos. Claro, botaron toda la tula de la corrupción ahí, les toca pagar hasta la risa. Entonces, terminó viviendo, apenas salió de la cárcel, se fue a vivir a un apartamentico. Parece que una suntuosa vivienda, propiedad de un señor llamado Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Ah, de Don Berna. Claro, Mario Don Uribe. Berna le había entregado esas propiedades para reparar a las víctimas. Y yo no sé cómo este señor, seguramente amparado por el gobierno de Iván Duque y toda esta perramenta de estos fiscales y toda esta podredumbre, termina habitando. Ah, pero aparte de eso, le dio por no pagar el arriendo. Esa es la otra. O sea, no pagó el arriendo y entonces cuando lo llamaron, ¿sabe qué dijo? No, yo puedo pagar, pero de a milloncito de pesos mensuales. Mejor dicho, lo único que faltó decirle es que tenía que irse a vivir con el mayor respeto a Patio Bonito. ¿Ah? Un Miserables. expresidente del Senado. Este Dios señor, santo. este señor Mario Uribe es el prototipo del gánster criollo. Criollo. Criollo, no, eso. Pelo cano, alto blanco, paisa de pura cepa. Se vestía bien el tipo, bien impecable. Es que ellos se visten bien para cubrir el pecado. El diablo viste a la moda. Ellos no se van a poner un, ¿cómo se llama lo que usted tiene en la ceja? Un piercing, sí, Bueno, señor. ellos no se van a poner eso. No. Ellos no se ponen eso. Ellos se visten bien y ojalá de camisa blanca y de vestido azul, porque los asesores de imagen miran las fotos allá de esas reuniones presidenciales de las euronaciones por allá y dicen, no, todos visten de azul y blanco. Entonces, compremos Ponerlas así. vestidos azules. Entonces el cucho, camisa blanca, vestido azul, impecables. Sepulcros blanqueados, totalmente podridos por dentro. Sí. Entonces, este señor, Del Mario. este tipo fue uno de los grandes orquestadores de toda ese matrimonio de su primo Álvaro Uribe Vélez, de Santiago Uribe Vélez, porque es que además tiene parentesco con el Tuzo Sierra. Sí. Es cuñado, tiene una esposa Tienen por un ahí. parentesco con el Tuzo Sierra. Sí, señor. Y su hermanito era o es un notario aquí en la capital de la República, contiguo a la antigua sede de la Oveja Negra, aquí en el norte de Bogotá, carrera 14 con calle 87, 88. El señor ocupaba el inmueble de Don Berna desde el año 2020. Ellos negociaron con el criminal de la oficina de Envigado para que Mario saliera, pues ya después de haberse maltratado en la Picota, a disfrutar de un apartamentico cómodo.
apartamento que le pertenecía a las víctimas, como los tantos que entregó el señor Salvatore Mancuso, que la doctora Lilia Solano, es directora de la unidad de víctimas, le reveló a Colombia Sí, señor. que Mancuso había dicho que se le habían perdido una cantidad de propiedades que eran para las víctimas y resulta que se fueron para para el disfrute de la élite colombiana, toda perramenta uribista. Sí, señor. Esto es así como lo contamos. Es que es una cosa curiosa. Yo una vez llego a Cali porque estaba haciendo el recorrido de todas las familias, en donde todas las casas donde había vivido la familia de Gilberto Rodríguez Orejuela desde que estaban en la inmunda, que eran de la banda Los Chemas, atracadores de camiones, hasta su último lugar donde fue capturado Gilberto Rodríguez Orejuela en Cali. Y la sorpresa que me llevo es que cuando llegamos a la última casa, yo iba con Fernando Rodríguez Mondragón, el hijo mayor primogénito de Gilberto Rodríguez Orejuela, y llegamos a la casa última. Dos sorpresas me llevé. La primera, que la casa estaba intacta cuando llegaron y lo atraparon. Donde quedaron los vasos, donde quedaban los muebles, todo hasta los zapatos de Gilberto, porque su hijo me mostró la suela de unos zapatos de cuero negro donde decía GR, Gilberto Rodríguez. O sea, mandaba a hacer zapatos exclusivamente con la marca de él. Uy, Dios mío, para el pero viejo. ¿qué nivel de plata? Entonces me llevé esa sorpresa, pero la otra es que la señora que nos atendió era una hermana de Gilberto Rodríguez Orejuela, o sea, tía de Fernando, que en ese momento lo que hoy es la SAE les entregaba, o sea, quitan la vivienda, se la entregan a un familiar para que paguen un arriendo y la mantengan. Pero cosa curiosa, no encuentran más gente para entregarle las viviendas, sino a la propia familia. Eso pasa mucho. Y claro que van a tener la guita para poder pagar porque tienen toda la plata del mundo, por supuesto que sí. Entonces, así pasó con este señor Mario. Se fue a vivir al apartamentico de Don Berna. Que era para las víctimas. Los bienes entregados por los paramilitares para reparar a las víctimas es una especie de ruleta y estas terminaron en las manos de los mismos parapolíticos, como lo estamos contando. Mario Uribe adeudaba 280 millones de arriendo. ¿Cómo le parece este sinvergüenza? ¿Ah? Es que son, 280 no, millones. además puercos. Puercos porque estos bandidos todos tienen plata, pero son puercos. No quieren pagar un peso. No, y lo que usted dijo. O sea, se roban una marrana para matarla y comer, porque les fascina el marrano, ¿no? Sí, y comer bien, claro. Y los frijoles, y el chicharrón. Pero se roban el marrano teniendo marranos allá en su propia cochera. Y el buen trago también les gusta a esos Oiga, señores. hablando de cochera, estos sí son una cochera de verdad, ¿no? ¿Usted sabe qué es una cochera? No, no, señor. Allá donde se crían los marranos. Ah, la cochera. Ah, ok, La ya. cochera, la ya, cochera donde se el crían. criadero, Eso tiene sí. otros nombres. El criadero, sí. La sí. marranera. Ah, por ese lado sí lo conozco, sí. Sí, no, eso es. A ellos les fascina eso. La marranera y la perramenta. Sí. Otros que les gusta la marranera es a los hijos de Uribe en la facenda. Vea, ya encontré el parentesco de Mario Uribe con el Tuzo Sierra. Sí. El Tuzo Sierra es esposo de una prima de Mario Uribe. Ambos nacieron en Andes, Antioquia, y mantienen una relación de amistad desde la infancia, según Por eso, señalan. mire, el Tuzo Sierra, un narcotraficante neto, de paramilitar no tenía nada. Aunque el lo man querían se cuela. vincular, lo querían meter eso. No, él se coló. Sí, literal. Él se coló, pero empieza a ser muy importante porque este man, que era un perfil bajo, gran futbolista, lo he dicho aquí, magistral con su pierna izquierda, lo vi jugar ya cucho, ya veterano, pero si jugaba de cucho como diría el muchacho. Este tipo, que tiene mucha plata, con Julián Bolívar, Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, tenían ahí como una suerte de hálito que no los tocaron mucho. Porque todos eran muy cercanos a... Recuerde usted que Julián Bolívar aparece como ser el principal al lado de Santiago Uribe Vélez en los 12 apóstoles, Sí, claro. sí, allá en señor. Yarumal. Él supuestamente llegó en el 96 y aquí revelamos un documento exclusivo de la Fiscalía General de la Nación, que tenemos unas fuentes allí
en esa hermosa institución y mencionan que pues el tema de Julián Bolívar es que llega en el 96, pero él dice que ya había otro grupo No, paramilitar, sí, ya estaban allá. que eso ya en Yarumal, Antioquia, mejor dicho, eso ya estaba copado. ¿Y por quién presuntamente sería copado? Por nada más y nada menos que Santiago Uribe Vélez y el cura de Yarumal, Antioquia, el señor Gonzalo Palacio Palacio, que si ustedes quieren ver imágenes exclusivas, aquí tenemos la voz y video de lo que sería este personaje. Más adelante les mostraré un pedacito de ese punto, pero para que vayan y vean la investigación de los 12 apóstoles. Pero yo creo que por ese punto no lo han tocado mucho a este señor, porque pues claro, a mi perspectiva y a lo que sería la ideología que yo tengo sobre cómo fue la creación del bloque Metro, es que primero fueron los 12 apóstoles, pues, los paramilitares de las ACCU observaron cómo fue la situación y después dijeron vamos a ingresar a Yarumal, Antioquia y al noroccidente del bloque Metro para meternos y darle duro, y ahí es donde llega la hacienda Guacharacas y la creación del bloque Metro. Hablando de estas viviendas que entregaron los paramilitares para reparar a las víctimas, la propia Lilia Solano, quien fue directora, hoy hace su campaña política, creo que para el Senado de la República, le entregó una lujosa casona que tuve la ocasión de conocer allá en el poblado de Medellín llamado Montecassino. Montecassino, querido Felipe, era la casa de Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil. Los tres Skynes. Esa casa es una casa finca allá en esa media montaña del poblado en Medellín y tenía 3 viviendas al interior, una en la parte alta, una en la parte central y una en la parte baja. En la parte central estuve en ese lugar en compañía de Holman Morris cuando hicimos la serie documental de 13 capítulos, Premio Nacional de Periodismo, Las Víctimas de Pablo Escobar. Sí. Entonces ese día, mientras Holman allá hablaba con alguna de las personas de Telemedellín que tenía como sede ese lugar, me dijeron, venga, le mostramos una cosita aquí, lo más bonita. Y me llevaron para el fondo, o sea, para la casa de abajo, que es una montaña. Y en esa casita de abajo me llevaron a un sitio que había un foso y 2 puertas, una donde está usted y otra donde estoy yo. Y abajo tenían a unos leones. Entonces, a la víctima la paraban allá y el victimario se paraba aquí a preguntarle, confiese tal cosa, diga tal cosa. Y si les parecía que usted estaba mintiendo, ¡pum!, lo empujaban y era comida de las fieras en ese lugar. Uy, y eso no se oye nada porque eso es puro ruido ahí en esas calles eso es como una circunvalar allá en el poblado de Medellín, en Montecassino. La señora Lilia Solano le entregó esa vivienda de los Castaños que tenía grifos de oro. En el baño habían grifos de oro y una tina que todavía estaba cuando yo fui, una tina esplendorosa, una casa fastuosa. Ya no saben en qué plata, Palaciega. en qué más gastar la plata. Entonces, Dios santo. esa mansión se la entregaron a Medicina Legal y allí creo que están funcionando unos laboratorios especializados en la identificación de los cuerpos. Me imagino que toda la gente allá de la Escombrera la están llevando para allá para que los estudien y miren a ver en estudios de ADN y cartas dentales identificar a las víctimas. Oiga, pero eso está curioso porque entonces en Antioquia tenemos leones, pero lo que sería la costa Caribe tenemos cocodrilos para desaparecer Claro, personas. allá tenían Dios santo. unas panteras de esas, unas fieras de esas, para que se comieran a la gente los castaños. Porque yo conocía lo de los cocodrilos que dijo Hugo Aguilar, el Claro, de los Pepes. es cierto, eso es cierto. Y yo dije, bueno, eso es impresionante, pero aquí nomás en Antioquia que tengan Sí, leones. en ese Montecassino, en la casa de los Castaños, esa es la leyenda, pero creo que es cierto porque yo estuve hasta en la pieza. Sí, yo fui usted hasta vio. allá. Eso es como ver una pieza vacía de 3,50 metros de alto, donde usted llega y no ve nada, porque no hay nada. Lo empujan y ahí estaban las fieras, que tampoco tienen la posibilidad de volarse porque Sí, ¿cómo? no, No pueden saltar y hasta su merced ahí. cuando estuvo ahí le dio escalofríos. ¿qué No, sintió? no. Yo fui, miré, no. Usted sabe que uno como reportero de guerra, como reportero de sangre, de masacres y de todo eso, uno de alguna manera se vuelve un poco insensible, ¿no? Sí, claro. Usted llega y se bloquea y empieza a mirar los detalles. Pin, tin, 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 tin. O sea, le toca a uno porque si uno llega a llorar al sitio, perdió Le el año. perdió, sí, claro. O ay, qué miedo. No, le toca a uno hacer de tripas corazón, de hacer Ay, Dios santo. nuestras cuchas. Las cuchas tenían razón.
En el 2011, Mario Uribe fue condenado a 8 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y promover grupos armados al margen de la ley. En 2020 cumplió su condena y salió orondo a vivir en la casita de Don Berna. ¿Qué tal estos pícaros, no? Bueno, al fin y al cabo eran compadres. Compadrazgo que ha negado rotundamente todo el tiempo Álvaro Uribe Vélez, el propio Santiago Uribe Vélez y toda su... Es que yo no sé, a mí, si yo fuera María Fernanda Cabal y escuchara esto, a mí me daría pena. Y yo decía, uy, qué vergüenza, ese viejo nos tenía engañados. No, pero si su propio esposo... Ah, sí, No, o sea- José Félix Lafori, no, ese le daba clases de paraca. Sí, claro, entonces, o sea, ven al Uribe y al No, uribismo sí. como, bueno, lo que sería la iglesia, pero ¿a quién tienen al pastor al No, lado? José A Félix, José Félix. es la versión de Uribe, pero allí, Costeño. Costeña, sí. Y costeños pulidos, ¿no? Sí, sí, sí. Costeños pulidos porque... Pudientes, pero pues claro, no, paracos, hay que tristemente. decirlo, hay que decirlo. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le comprobó al señor Mario Uribe que tenía nexos con un solo bloque, pero los tenía con todos, con el bloque norte de los bloque norte de los paramilitares, quienes le colaboraron al primo. Oiga, sacó votos por allá en la costa atlántica, donde nunca fue. Siendo antioqueño. Sacó como 110.000 votos el primito de Mario Uribe. Y entonces yo lo conocí porque en la entidad donde yo trabajaba, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por la Constitución Nacional para que salvaguardara lo que se ha convertido en una cloaca hoy nacional, el río Magdalena. El viejo llegó a robar, ese Mario Uribe, También. a robar con los dragados. Es que imagine usted sacando, usted debajo del agua, ¿qué interventoría puede hacer? Ninguna. Ninguna. Y entonces, que sacamos tanto, listo. Y paguen, y paguen. Eso fue, acuérdese de esos escándalos de Dragacol y toda esa Sí. vaina, eso todo viene en ese mismo combo, en ese mismo paquete. Entonces, este señor trabajó de la mano de un corrupto llamado Otto Bula. Ah, nada más Este y señor nada menos. Odebrecht, ¿cierto? El supuesto líder de lo que serían los bulldozer. Y con nexos con los paramilitares y criminales, José Byron Piedradita. Otro. Felipe, tome nota de ese nombre, José Byron Piedradita. ¿Quién fue Otto Bula? Fue fórmula de Mario Uribe al Senado. Oiga, es que esta gente, yo no sé, ellos se imaginaron que Colombia, haciendo alusión a la canción de Shakira, era sorda, ciega y muda. Entonces, que no se iban a dar cuenta de nada de lo que estaba pasando. Y resulta que no, estos señores, es que el aguardiente también hace daño, ¿sabe? Sí, cuando se Yo escucho a las 4 de la mañana ya están tomando un aguardiente. Se ponen el poncho y el primer guaro. Un canelazo para el frío. No, aguardiente neto. Ay, Dios. Aguardiente antioqueño doble. Se meten el primer lamparazo. Claro, viven tronados todo el día. Todo el día tronados. Entonces, ya uno borracho empieza a disvariar y a cometer toda suerte de locuras. Esto le ha pasado a todos estos cuchos. Venga, y aquí dicen que José Byron también tenía vínculos con la oficina de Envigado. Mario Uribe también quizás, Sí, porque yo no también sé. lo relacionan mucho a él con el tema del narcotráfico. ¿Será Para que- político, listo, ya, comprobado. Pero Bueno, también es hay que ese desmenuzar. Byron me suena porque yo no sé si sea el mismo, pero por ahí hay un Byron que manejaba Elitaxi, una empresa de avionetas. También me suena... Hay que mirarlo porque del tipo que yo hablo, ese, quien fuera marido o fue marido, si está vivo, si ya no murió, de la señora María Paulina Espinosa, alias La Pum Pum. No, ni idea. Yo conozco otro Pum Pum, pero también es... Una filipichina cachaca. Uy, estrato 80. No, ni idea. Estrato 80. El Pum Pum que yo conozco es una persona de Fresno, Tolima, que robó hidrocarburos. No, para esta gente, o ser de Fresno es pura indiamenta. Uy, Dios santo. Esta vieja era comadre de Claudia Blum, la señora de Tecnoquímicas. Es Sí, que sí, todo sí, mucha sí. belleza, ¿no? Claudia No, Blum, senadora, ¿no? santo. Yo conocí a la señora Claudia Blum cuando era chusca. Bien chusca era, ¿no? Ya está
muy octogenaria. Pero entonces, sí, ya tiene sus años encima, no he escuchado pero eran eso. comadres. Esa es la que yo cuento que un día estaban allá, había una rueda de prensa por allá de una cosa, porque les gustaba mucho el arte. Y Sí. los museos, allá en el Museo del Chicó estaban. Y entonces había buffet. Y yo estaba detrás del par de cuchas, de la Pum Pum y de Claudia. Eran las anfitrionas. Y entonces, cuando dieron la orden allá, el maestro de ceremonia dio la orden que podían pasar a degustar el buffet. La una le dice a la otra, le dijo, mire cómo se votan los periodistas como unos perros. Y efectivamente, no, eso apenas dieron la orden, se votaron los periodistas y eso el uno se echaba las morcillas aquí a un lado, llevaban bolsa para echar el chorizo y echar la tabla de quesos y todo. Es que es increíble. Si hay alguien que sabe medirle el aceite a los periodistas, son los políticos y los narcos. Sí, sí, Saben me si usted imagino. vale una tabla de quesos, si vale de 2 gramos de perico o Una una fiesta. botella de Olpar. Y Dios mío, no. En la costa se mide es por Olpar. En la costa. ¿Y no ron? Casi no. ¿Cómo? ¿Y el ron no? Es que en la costa le llaman ron a todo el trago. Ah, ok. Yo creí que en la costa le llamaban ron al ron. No, no, el Sí, sí, ron sí. allá es todo. La cerveza, la chicha, el guarapo, todo es ron. No, pero Entonces, fuerte. el par de cuchas. Es que Midiendo el saben, aceite. ellas saben que los periodistas son torcidos. O sea, así de sencillito. En su mayoría, ¿no? En su mayoría. Entonces, yo detrás de las cuchas, yo dije, vea usted, uno tiene que ser, como dicen las escrituras, vaya y cuando llegue a la casa del faraón, coma poquito, para que no termine enredado allá, porque dicen, no, este es un glotón y eso, entre más comida le demos, démosle tamale y mazamorra y de todo, que este lo tenemos comprado. Solo con comida. Sí, con No. comida nomás. Bueno, Poder de la información. ¿dónde entonces, Mario Uribe fue condenado como cómplice de dejar miles de víctimas. Óigame bien, es que este es el real delito de este señor Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe Vélez, que viene a testificar a favor de su primo, pícaros los dos, y uno no sabe cuál es más pícaro, si Mario o Álvaro. Ah, pero eran llaverías. queda? Sí. No esa pareja, el uno grandote, como le digo, impecable, y el otro chiquito malo, también andaba bien vestido. Sí. Pero pues iba con más pinta de soy el gran colombiano y campesino, no tanto de Ah, sí, traje, no, sino él siempre iba con el sus trajecito que me carnitas. quede grandecito para que la gente diga, ay, Sí. pobrecito, hay que cuidarlo. No, el Cucho descubrió que él con diminutivos y con esa carita santurrona tenía en la mano al grueso de la masa colombiana, del pueblo colombiano. Porque es que- el man es experto en manejo de masas. Sí, es Sí. muy, muy No, inteligente eso hay para que decirlo. Uribe Vélez es un fenómeno mediático. Mediático. Por eso todavía tienen embobado a más de medio país. Sí, él aprendió mucho de... No, nació con eso. El viejo nunca hizo cursos de nada. ¿No? Ese estudió Derecho y es que era buen estudiante. Estudió también con Iván Velázquez. Es que cuando Pablo Escobar le dijo al papá, le dijo, mire, Alberto, yo creo que su chino, ese va a ser el presidente de Colombia. Entonces, que se dedique a estudiar. Nosotros hacemos toda la perramenta, y eso le dejamos la herencia también a él. Y entonces allá el más pequeñito que es Santiago, ese sí tiene cara de malandrín, entonces metámoslo de malandrín, porque el otro tiene cara de buena persona. Y así lo hicieron. Dicho Y ese era el sueño de Pablo Escobar, llevar a uno de los suyos a ser presidente de Colombia. Increíble, pero cierto, ¿no? Sí. Increíble, pero es así. O sea, Uribe le aprendió muy bien a esa escuela narcotraficante que estuvo en el Congreso que quiso llegar al poder y la Es que- especializó porque, pues que vea, duró 8 años como presidente, casi cambia la constitución, Es casi que se vuelve a hacer otra vez El reelegir. papá de Uribe, Alberto Uribe Sierra, era un forajido moderno, escondido en los caballos, y que era un grandioso chalán, ¿no? Sí. Entonces, y era simpático. Las cuchas, por ahí he encontrado un par de cuchas que lo conocieron y decían, no, el viejo tenía presencia. Y como era así todo osco, hay viejas que les gustan los manes bruscos y que las enciendan a patadas y las levanten y todo. Este era así de esos. El papá de Álvaro Uribe Vélez. Uribe Sierra. Entonces, el chino Uribe se dedicó a estudiar Álvaro. Y con este primo
ya con corbata y aquí en Bogotá dijeron, no, nosotros somos los dueños del Congreso de la República. Eso, toda esta zona aquí del centro, la Plaza de Bolívar la habían comprado. Hijo de madre. Como dicen los paisas, de chimba no traían los caballos y los amarraban ahí en la Plaza de Bolívar, porque Sí. como paisas no Si traen no, los lo hubieran caballos y hecho. los amarran ahí y dicen, bueno, ya vengo. Cuídeme el carro aquí chino, o sea, las yeguas, ¿no? Las mulas. Pero hay 4 patas, ¿no? Bueno, entonces, este man fue uno de los precursores del paramilitarismo en Colombia. ¿Cómo le parece? De los ¿Y precursores. usted lo veía hablar? ¿O lo escuchaba hablar? Hablaba pasito, Mario Uribe. ¿Sí? Si usted decía, no, este man es un santo, yo creo que este tipo va al cielo directamente porque, uy, qué caballerazo. No, unos manes más malos. Muy Oiga, complicado. entonces, pero además hay otro capítulo del señor Mario Uribe que no podemos dejar escapar, y es que este miserable personaje hizo fuerza en el Congreso de la República, ya en los debates que hacía el señor Javier Cáceres, ese senador costeño que estuvo como que preso, le gustaba el boxeo, cartagenero. Allá con los gamines en la jeta, Cáceres, pero un gran orador. Y entonces, en el debate en el año 2002, nada más y nada menos que metió la manita para regalarle, óigame bien, a las multinacionales Glencore la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, llamada Cerrejón, donde aquí haremos una, sino 2 entregas especiales para sacarle toda esta perramenta que regaló a Cerrejón. No, y que tiene vuelta miércoles la Guajira. Que gracias a esas Absolutamente. decisiones, que no, eso sí. Entonces el impresionante. señor, iba ahí en la tajada, su primo presidente. Oiga, es que estos cuchos paisas, no es que yo tenga nada contra los paisas, es que son paisas. Entonces yo tengo que decir paisas. Son insaciables. Sí. Les gusta la tierra más que a los niños. Y la plata. No, No. el que no, mejor dicho, y ellos acostumbraron a los paisas son amantes de la tierra, terribles. Sí. Es que son buenos Y estos trabajadores. malandrines no tienen escrúpulos para matar al que sea, para correr al que sea, para desplazar al que sea, para dejar huérfano al que sea, para expropiar al... Oiga, estos sí son expropiadores. Mire cómo es la vida. Tanto que atacan al gobierno de Petro por expropiación que no ha hecho una sola. Ni una. Y ellos sí expropiaron a punta de violencia, de motosierra, de fusiles y de poder paramilitar a mucha gente en Colombia. E impunes. Esa historia no la cuentan. Esa historia no se la cuentan a los pastores cristianos en Colombia que les abren las puertas y las tarimas a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y es que aquí hay un problema también con los respetados pastores. No leen la prensa. Es que al menos deberían leer el periódico para que se enteraran un poco de lo que pasa en el país. No solo la Biblia, no. La Biblia hay que leerla todas las mañanas, bien leída, pero suelta la Biblia y tome el periódico o escuche las noticias, porque entonces... No, pero también está el problema de qué escuchan, qué noticias ven. Porque esa es la Sí, otra. porque entonces prenden RCN y no, juepucha, perdieron el año. Sí, porque se quedan con estos pastores que hablan Mire, en las mañanas. ¿cómo será de nefasto lo que hizo RCN, radio y televisión, entre otras cosas, en cabeza de la señora Claudia Gurizati y de Vicky Dávila? Se les fueron las audiencias. Tan malo. No, lo es que hicieron. la gente no es tonta. La gente cuando empiezan a sentirse manipulada, dicen, nos vemos. Y se le fueron las audiencias. El grupo, lo sé, porque lo sé, el grupo Ardila Lule, que son un poconón de empresas, le ponen billete todos los años y todos los meses para las pérdidas que producen el canal RCN Televisión y esa filial que maneja por allá desde Europa Claudia Gurizati, en la noche de RCN. No dan a pérdida, Sí. pero les toca mantener el medio porque hay que mantener el poder. Es que esa anemia que les da con úlcera y con diabetes, con estos medios como los nuestros, es que nos les metimos al rancho con poquita plata. Sí. Poquita plata. Ellos le invirtieron toda la plata del mundo, como lo invirtieron para los 2 canales RCN y Caracol, los privados, y resulta que hoy nosotros aquí
mandamos a hacer esto del carpintero el vecino y eso ahí lo negociamos y se lo cambiamos ahí por noticias o por publicidad. No, y yo creo que lo que más rabia les da es que aquí podemos decir, no lo que se nos da la gana, sino absolutamente todo lo que pasa en el país, lo bueno, lo malo, y cómo ellos tienen que responder a sus patrones, que son estos mismos políticos Claro. o parapolíticos, Claro. puede decir. Entonces, claro, se emberracan porque ellos no pueden sacar sus Por investigaciones. eso se mamó el señor Juan Gosaín, Felipe, y dijo, no, yo no me aguanto, me voy para Cartagena. Me voy con Margot Richie a vivir a Cartagena, allá están felices. Hmm. Porque dijo, no, yo pienso que si uno le hace un análisis a RCN, el viejo Juan Gosaín fue más bueno que malo. El viejo fue más bueno que malo. Porque sí, ellos defienden el estamento, pero no. Gosaín ya se había ganado el respeto y entonces don Carlos no le decía nada cuando el viejo metía la puya. Entonces Gosaín dijo, no, yo no me aguanto aquí esto, ni Gurizati ni la Dávila, me voy antes, y se fue. Salió Pacho Tulande, salieron los grandes periodistas de RCN Radio, porque primero fue RCN Radio y ahí salieron para la televisión. Y se acabó RCN. Pero antes de seguir con esta historia, vamos a este anuncio de comerciales. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Este señor Mario Uribe, apreciado Felipe, se vio enredado con un señor Hernando Mario Restrepo, el dueño del municipio de Caramanta. ¿Había escuchado ese nombre? No, En Caramanta. Antioquia. No, señor. 5.000 habitantes. Pero el señor es el dueño de Tesalia S.A. Tesalia. Y con su esposa Marito Uribe andaban de francachela y de comilona con estos cuchos de Tesalia. Restrepo tiempo después fue acusado ante la Fiscalía por financiar y abastecer el bloque paramilitar del sureste de Antioquia de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo criminal que se asentó en la finquita de Mario Uribe. Es que les gustaba prestar las fincas. Así como prestó las guacharacas para armar el bloque metro, el Cucho Uribe también, Mario, prestaba la finquita allá para los paracos del suroeste. Se enfierraron. Sí. Enfierrados. El delincuente Mario Uribe, presidente del Senado de la República, tuvo negocios con su pariente Juan Carlos El Tuzo Sierra. Oiga, ¿cómo le va? Entonces le compró una finca. Mira esa historia. La compraventa de la hacienda Palmira, ubicada en el municipio antioqueño de Hispania. El Tuzo le pasó en efectivo, o sea, le trajo la tula y le dijo, vea, Mario, tome plata del narcotráfico en efectivo. No necesita usted ir al banco a hacer filas. Y el viejo miró y dijo, ¿cuánto pesa eso? Entonces, no, traigan la báscula. Pesaron la plata y dijo, listo. En efectivo la tula. Le trajo un costal. Para comprar una finca. El Tuzo le trajo un par de costales llenos de plata. Oiga, pero vea raro, ahorita que usted mencionó lo de las fincas, me pongo a hacer el análisis. Santiago Uribe con la hacienda de la Carolina la prestó para que entrenaran a sus paramilitares los 12 apóstoles. Las Guacharacas, Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, los hermanos Gallonenado, los Villegas también, para los paracos. Mario Uribe también prestó la finca para los paracos. Es que, venga, le cuento. Y ahí van la familia Uribe Vélez prestando sus... Felipe, estos manes creyeron que en el haciendas. embrujo que tenían a toda esa sociedad antioqueña y los más cercanos, porque eran fervorosamente uribistas, todos se lo aceptaban, creyeron que nunca ese embrujo le iba a caer. Entonces, cuando el embrujo empezó a caer, la gente empezó a despertarse y decir, oiga, Monsalve dijo, no, esto eran paramilitares. Nosotros aquí no teníamos un entrenamiento aquí de soldados regulares, esto eran paracos. Se enteraron de que eran paracos, él ni sabía que eran paracos. Sí, supongo. Sí, porque era muy joven. Y entonces empezaron a matar y a joder a todo el mundo, entonces la gente ya dijo, no, esto no puede ser. Algunos decentes que se voltearon. El Tuzo Sierra dijo que Mario Uribe y su hermano Víctor Horacio, un día, sin querer, me mandó un mensajito a través de otra persona, donde yo le dije, por favor, averígüeme si el señor Luis Gonzalo Uribe, alias El Travieso, vivió o es un mito o una fantasía. Y entonces el viejo me mandó el mensaje a través de un emisario amigo mío y dice, sí. Me dijeron, la respuesta tajante es sí, pero no pregunte más. Hijo, O sea que sí había vivido este señor, Víctor Horacio, hermano de Mario Uribe. Parientes. pariente, sí.
Entonces, en una reunión en España con el diplomático colombiano Ignacio Guzmán, hicieron una vueltica para recoger el Tuzo Sierra y Mario Uribe un dinerito producto del narcotráfico de embarques de cocaína que enviaban los paramilitares a Europa. Y con esa plática el Tuzo le pagó la finca a Mario Uribe, lo que digo, le trajo las tulas, le tiró 2 costales y aparte le dijo, venga Mario, ¿y cuánto es que necesitas vos para la campaña política? Entonces Mario le dijo, no, pues yo no sé qué cifra le daría. Y entonces el Tuzo Sierra, prendiendo con $1 un bareto de marihuana, le dijo, Mario, es toda suya, hágale papá, después arreglamos. Le dijo el Tuzo Sierra, porque el Tuzo era de esos, prendía los baretos con los dólares. Claro, o sea, la alucinación de la mafia y del narcotráfico. No, pero es que Sí. esas ganas de gastar plata porque sí. Estaban con la perramenta, hemos dicho, todos eran perramenta. El Tuzo Sierra nació en Andes, allá donde nació Alberto Uribe Sierra y el Don Marito, todos de la misma finca, Sí, señor. todos. Entonces, y eran desde chiquitos amigos, eran chiquitos malos, desde chiquiticos eran malos, Sí. hacían daños, eso por ahí ya no iban a misa, Malos pero con cara de santos. ya no se confesaban, eran malos desde chiquitos. Entonces, una señora llamada María Eugenia Ramírez, prima del Tuzo Sierra, está casada con un hijastro de Mario Uribe, el señor José Hernán Betancourt, que fue nombrado por Alvarito Vélez como en un cargo diplomático en Nueva York. Para Chévere, Estados Unidos. todo bacano. O sea, la finca la manejo yo y llévensela. El cuerpo diplomático vuelto trizas. Metieron allá un poco de vagabundos para mitad. Eso no iban a trabajar. No, Se fueron a ver cómo metían más droga a Estados Unidos. como hacían los chanchullitos. El Tuzo Sierra en sus declaraciones a las autoridades reveló las actividades ilegales de los narcos hermanos Gallón Henao con Álvaro y Santiago Uribe. Él mismo los echó a botes. Él mismo los echó a botes. Pero eso, Bloque Metro. pero lo mismo que está diciendo Uribe, yo no conocía a los Gallonenados, no tenía ni idea de quiénes eran ellos, pero sí hablaron de Luis Alberto Villegas, que también es lo mismo. Socios. Sí, ese es alias el tubo, si no estoy mal. Claro, alias el tubo. Alias el tubo, sí. Pero que Uribe dice, no, yo no tuve relaciones con él. Su primo quizás sí tuvo relaciones con él, es el tubo. Su hermano Santiago Uribe, él sí tuvo relaciones. ¿Y por qué digo Santiago? Porque también lo que dijeron en el juicio es que se vendió una finca por medio de Santiago Uribe Vélez con Luis Alberto Villegas, creador del bloque Metro, paramilitar y persona que robaba hidrocarburos por medio de ese oleoducto que pasaba también cerca a quién, a la hacienda Guacharaca. ¿Es propiedad de quién? Adentro, no, De cerca Uribe. no, por dentro. Por dentro, imagínese que es peor. Atravesaba la finquita. No, Dios mío, es que... Y ese robo de hidrocarburos que les dio muchísima plata, muchísima. ¿Quién Yo sabe estaba- si Uribe también habría cogido su tajadita ahí? Felipe, yo estaba en Barranca Bermeja cuando todo esto estaba pasando. Yo recuerdo que una vez estábamos en Puerto Berrío, como yo trabajaba con Cor Magdalena, teníamos que ir, y allá llegó el chiquito malo Álvaro Uribe Vélez. Y ahí habían unos coroneles del ejército. No, unos paracos, pero espantosos. La llamaban veladoras. Veladoras, ¿qué Sí, es eso? las ponían en una mesita aparte para alumbrar a Álvaro Uribe ok. Vélez. Llevaban la foto de Uribe Vélez, la ponían a un lado y entonces mientras daban el discurso, iban prendiendo veladoras como en las antiguas iglesias. Entraba uno y con una suerte de monedas así, prendiendo una veladora para orar ahí por San Alvarito. No, Dios mío. Sí, lo adoraban, lo Sí. veneraban, se llama, venerar. Entonces, este cucho, con la ayuda de los paramilitares, Mario Uribe logró 107.099 votos, oiga, Ush. senador de la República, y llegó de una vez derecho para la oficina de la presidencia del Senado. Sí, señor. Entonces se cumplió el sueño de Pablo Escobar de que la mafia neta, pura, nos mandara. Manejaban el Congreso, Y el manejaban país la engañado no se presidencia. ha dado cuenta. Con las carnitas y los huesitos. Y en esa época de la parapolítica, ¿qué institución fue la única que medianamente no estuvo permeada por la sombra del La paramilitarismo? Corte Suprema de Justicia. Los únicos. Donde no sea por la Corte Suprema de Justicia. Entre esos, el magistrado auxiliar, doctor Iván Velázquez, Velázquez. el exministro de Defensa. Iván Velázquez. Ese señor. Y la hoy ministra Ángela María Buitrago. Si no es por Y ellos, los defensores de derechos humanos como esa El Cajar. Alvear Restrepo El y todos Cajar. esos. Sí, señor. Y algunos grupos de defensores humanos de Antioquia. o sea, pero fue muy contaditos. Entre esos,
quien acaba de fallecer, el doctor Gregorio Oviedo Oviedo. Es que el doctor Gregorio fue un héroe de la nación. Sí. Los empelotó porque les encontró el corazón financiero con alias Lucas. Toca hablar de Lucas. Claro, Lucas Ese se sí- ese reencauchó. sigue allá en Cómica. Ahora actúa, milita de centro delantero con el Clan del Golfo. ¿Sigue también todavía igual? Actúa de centro delantero con el Clan del Golfo. Lucas, O sea, ese también sigue Ese con, mismo. sigue con los chiquitos malos. total. No sé, ay, mi madre. Entonces, es una vergüenza lo de Álvaro Uribe. Uy, no, no, no. Álvaro Uribe debería decirle, bueno, señores, miren, no jodamos más. Pónganme las esposas. ¿Cuánto me van a meter? Mándenme allá para el ubérrimo. Yo ya tengo 80 años, ya me toca irme para la casa. Porque si lo meten preso, le toca irse para Río Negro o para el ubérrimo. Sí. Porque ya por veteranos se lo llevan preso para allá. Y por clemencia también. Entonces, ponga las manos y diga, ya llévenme, no jodamos más, porque es que tantas cosas, es que nosotros no podemos tener una inventiva tan grande como para inventarnos todas estas cosas. Sí, no. No, no, Apreciamos jamás. Felipe. O sea, Bueno, imagínate- Dieguito Cadena, Ya el pasamos con, abogánster, pasamos con el otro abogado. pícaro. Este filipichín se puso corbata cuando se vino para Bogotá porque venía de Valledupar. Allá usaba puro liqui en Valledupar. Entonces, aquí llegó y lo llevaron al almacén Valer. En ese tiempo era el Valer, antes de ser Arturo Calle y toda esa vaina, el Valer. Y allá le compraron unas corbatas y le pusieron el vestido y el man, un bobo grandote, dijo, no, le quedan bien los vestidos. Entonces la mamá le dijo, no, mijo, póngase corbata. Bueno, el tipo, abogado, entonces le pareció que el negocio era por el lado de los narcos Va, y se convirtió en el propio de los narcos allá en Estados Unidos. Le voy a decir nombres de los que ha Sí, representado. una belleza. Francisco Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo. Gordo. Es que todos estos manes reclutados hicieron la trinca para ayudar a Uribe con la esperanza de que Uribe los ayudara a ellos. Y Uribe los está dejando No, solos. los embaló. ¿Cómo fue que usted dijo Uribe no tiene amigos? No, Uribe más bien No. parece que no tuviese amigos. A Uribe lo que pasa es que le temen. Aquí en Colombia hay dos manes temibles. El general Naranjo El general Naranjo y Uribe Vélez. y Uribe Vélez. Temibles por el poder que manejan. Ahí me están diciendo también que nuestro Humberto Martínez va Ah, sí. subiendo No, como espuma. Pero No, bueno, le no, voy a decir nombres de los que ha Sí. representado el abogánster. Tenemos a alias el Gordolindo, Sí. Ramón Quintana alias RQ. También tenemos al señor Víctor Patiño Fomeque, Darío Antonio Úsuga David alias Otoniel. Hijo de pucha. No. Puros centros delanteros. Juan Carlos Ramírez Abadía alias Chupeta. Diego León Montoña Sánchez, Don Diego. Ricardo Marteleni y nada más y nada menos que el papá de los pollitos, El Álvaro Ricardo acabó de Uribe llegar a Vélez. Colombia, ¿no? Hijo de madre, sí. Exiliado, expresidente de Panamá. Sí, señor, llegó hace poquito. Eso fue que también es el punto de... si Ese nos- fue el que recibió allá a María de Pilar Hurtado. La ex-DAS. Claro, le dijo, no señora, venga para acá, acá la cuidamos. Entonces tenemos al abogánster y una persona que pues con el juicio Uribe es el personaje principal de esta gran historia en el sentido de que buscó presuntamente a paramilitares, les O sea, el man ofreció siempre está beneficios. acostumbrado, Felipe, a defender choros. Sí. Choros, y entonces le llegó el último choro y el más importante, Álvaro Uribe Vélez. Pero estos sabuesos de Granados y del señor este que dice que anda borracho todos los días, el tal Lombana, abogado de Uribe. ¿En serio, borracho también? Los dijeron, Usted, no, no, usted me dijo uno que se cambiaba siempre la ropa porque sudaba y mejor Este, dicho le Granados. daba asco. 3 veces la en camisa al parte. día. Sí, 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 Granados. señor. Pero el otro Oiga, borracho. Borracho, dice que borrachín. Eso dice Gonzalo Guillén, que lo conoce mejor, que es un borrachín neto. Entonces, los tipos allá se reunieron a meter esto, no estupefacientes, sino a tomar café en Juan Valdés, Sí. Granados y Lombana, socios. Entonces, no, venga, dejemos que ese cadena haga el trabajo sucio porque el man tiene sed de flash y de fama. Y lo embalan. Esa mamá lloraba, yo la de cadena. Dijo, ¿Sí? no, mijito, lamento el día que yo lo mandé para Bogotá. Y claro. Yo prefiero tenerlo aquí bailando vallenato al lado mío. O sea, le iba mejor con narcos, con paras, con asesinos que Sí. meterse con el presidente O vaya de la para Estados República. Unidos y siga trabajando allá a la podredumbre esa. Es que yo sí... ¿Sabe quién le quitó clientes? ¿Quién? Sondra. Sondra Maconis le quitó clientes Claro a que Diego Sondra es penalista también de los bandidos. de La Estados candidata Unidos. Sondra.
Esa le quitó Y- clientecitos. ¿Será que ellos dos también andarán agarrados No, por algo? yo no sé, pero Sondra le quitó un poco de clientela porque, bueno, ellos dicen que en la liberalidad de la profesión, y es cierto. No, o sea, digamos, cualquier persona que cometa un delito tiene derecho a tener un buen abogado y bendito sea Dios que así sea porque uno puede cometer algún error. Pero ya, Pero es para manipular la justicia para ayudar a esos criminales, eso ya es otra Oiga, cosa. es Eso que es sí cierto jamás. que Diego Cadena se les ofreció gratis. ¿A estos? Cualquier día vio por ahí a Mario Uribe y todo este combo de criminales, le dijo, oiga, venga, yo tengo la solución. Yo soy abogado allá en Estados Unidos de los páracos. Y entonces le cuadro la trinca para que puedan ustedes salir avantes en ese proceso en contra de Alvarito Uribe. Y Álvaro dijo, tráigamelo de una vez. Y se lo llevaron allá para Llano Grande, en la casa finca de Uribe allá. Yo la conocí. Allá un doctor me pasó y me dijo, mira, aquí vive Uribe. Eso parecía un ejército. Tenía como 3 Grande. anillos de seguridad, 2 de paramilitares y uno ya de la oficialidad colombiana. Cuidando a Álvaro Uribe, lo cuidan como 400 hombres. No, y además es que, ¿cuánta plata nos irá en esa seguridad que tiene Álvaro Uribe Vélez? ¿Cuántos millones? Y además, ya retomando con Oiga, Diego, pero ¿sabe qué curioso? Mire usted. Es que esto es mucha belleza de país. Este Cadena fue encanado, ¿no? Se lo llevaron encanado. ¿Y sabe cómo salió libre? ¿cómo? Por vencimiento de términos. Ah, es que esa es la mejor ¿Pero quién era forma el de los fiscal? abogados. ¿Quién era el fiscal? Con Barbosa. Ah, O sea, es que ellos, como siempre venimos diciendo, la fiscalía todo el servicio de la criminalidad del señor Álvaro Uribe Vélez y sus compinches delincuentes. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?